Bienvenidos al capítulo 5, el primero del bloque de limpieza. Hasta ahora exploramos y filtramos el dataset tal cual venía, pero nunca hablamos de un problema que está en casi todas las columnas, los valores nulos. En Pandas un valor nulo se llama NaN, que significa no es un número, y aparece cuando un dato simplemente no existe para esa fila. Hoy vamos a medir cuántos nulos tenemos, entender por qué existen, y aprender dos herramientas para manejarlos, Dropna para eliminar y Fina para rellenar. Este es el capítulo más importante de todo el bloque de limpieza. Para medir el caos usamos ISNA, que marca cada celda como verdadero o falso según si es nula, y después Sum, que cuenta los verdaderos por columna. El resultado es un ranking de qué tan sucia está cada columna. En nuestro dataset real, la columna de descripción de contenido tiene más de 40.000 filas nulas, casi todo el dataset. Las columnas de precio original y descuento también superan los 37.000 nulos. En el otro extremo, columnas como título, ID de la app y soporte de sistema operativo no tienen ningún nulo. No todos los nulos significan lo mismo, y acá viene una lección importante. La columna de precio original tiene casi 38.000 nulos, pero eso no significa que esos juegos no tengan precio. Significa que ese juego no tiene un descuento activo en este momento. Steam solo llena precio original cuando hay una rebaja, y en el resto de los casos ese dato simplemente no aplica. El precio real siempre está en la columna de precio final. Esta es la razón por la que en el capítulo anterior tuvimos que corregir un filtro que usaba la columna equivocada. Otro caso curioso son las columnas de reseñas recientes, con casi 37.000 nulos. Esto pasa porque Steam solo calcula una reseña reciente cuando hubo actividad de jugadores en las últimas semanas. Un juego viejo o un juego con muy pocos jugadores activos simplemente no genera ese dato y la celda queda vacía. Distinto es el caso de las reseñas generales, con apenas 2.400 nulos, que corresponden a juegos tan nuevos o tan poco jugados que todavía nadie dejó una opinión. Cada nulo cuenta una historia distinta sobre el juego. La primera herramienta es Dropna, que elimina filas con valores nulos. Usada sin cuidado es peligrosa. Si le pedimos que borre cualquier fila con al menos un nulo en cualquier columna, y una sola columna como descripción de contenido está vacía en el 94% del dataset, nos quedamos casi sin datos. De 42.000 juegos podríamos terminar con un puñado. Por eso Dropna sin argumentos casi nunca es la respuesta correcta en un dataset real. Hay que decirle exactamente dónde mirar. La forma correcta de usar Dropna es con el parámetro subset, indicando exactamente qué columnas nos importan. Por ejemplo, si vamos a analizar géneros, solo nos interesa borrar filas donde género esté vacío, sin importar que pase en descripción de contenido o en precio original. Con subset igual a la lista de columnas críticas, Dropna revisa solo esas columnas puntuales, y como género apenas tiene 87 nulos en todo el dataset, perdemos una cantidad mínima de filas en vez de perder casi todo por culpa de una sola columna problemática. La segunda herramienta es Fina, que en vez de borrar filas rellena los nulos con un valor que nosotros elegimos. Esto es mejor que Dropna cuando el dato faltante no significa que la fila sea inútil,
sino que simplemente falta un dato puntual. Le podemos pasar un número, un texto, o incluso un diccionario para rellenar distintas columnas con distintos valores en un solo paso. La decisión importante acá no es técnica sino de criterio. ¿Qué valor tiene sentido poner según lo que ya entendimos sobre por qué ese nulo existe? Apliquemos lo que aprendimos en el bloque detective. Ya sabemos que un nulo en descuento no significa un dato perdido, significa que el descuento es cero. Entonces rellenamos esa columna con el número cero en vez de dejarla vacía. Y ahora sí podemos hacer cálculos numéricos normales sobre toda la columna sin que los nulos rompan las cuentas. Esto es fina con criterio, no rellenar por rellenar, sino traducir el significado real del vacío a un valor que refleje exactamente lo que está pasando con ese juego en STEAM. Para columnas de texto como publicador o desarrollador, que tienen alrededor de 200 nulos, no tiene sentido poner cero. Ahí rellenamos con un texto claro como desconocido, para que esa fila siga siendo utilizable en cualquier análisis o filtro posterior, en vez de aparecer como un vacío que puede romper agrupaciones o conteos. Con un diccionario le decimos a Finna qué columna recibe qué valor, y en una sola línea de código dejamos varias columnas de texto listas, cada una con un relleno que tiene sentido para su propio contenido. Cerramos el capítulo 5. Aprendimos a medir nulos con ISNA y Zoom, a entender que cada nulo puede significar algo distinto según la columna, y a manejarlos con dos herramientas, Dropna para eliminar filas cuando el subset es chico y específico, y Finna para rellenar cuando el vacío tiene un significado claro como cero o desconocido. En el capítulo 6 seguimos puliendo el dataset, esta vez con duplicados, tipos de datos incorrectos y nombres de columnas más claros. La limpieza recién empieza.